Buenas noches, profesor y compañeros. A continuación les voy a presentar mi relatoría sobre el texto El existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre, el autor o el filósofo que me pedí para esta sesión. Mi relatoría se titula La ética existencialista desde la mirada escéptica de Jean-Paul Sartre. Entonces, el presente escrito tiene como objetivo principal dar a conocer los postulados teórico-filosóficos más importantes de la propuesta ética de Jean-Paul Sartre, a partir de una visión y postura existencialista de la realidad humana. Por lo tanto, se realizará un análisis y una reflexión personal acerca de la situación actual que atraviesa el país en el marco del paro nacional y la resistencia evocada por algunos sectores de la sociedad. Lo anterior bajo la mirada del pensamiento de dicho filósofo, quien es considerado el máximo exponente del existencialismo ateo en el siglo XX. Cabe aclarar inicialmente que el texto El existencialismo es un humanismo fue una obra publicada en 1946, la cual contiene y expresa las nociones, ideas y postulados teórico-filosóficos de Jean-Paul Sartre desde una perspectiva contemporánea existencialista de la realidad humana. Dicha conferencia emerge en un contexto sociopolítico trascendental posterior a la Segunda Guerra Mundial en Europa, del cual surgen diferentes interrogantes y posturas filosóficas y políticas sobre los hechos y crímenes ocurridos en los campos de concentración en relación con la acción moral y la ética que operaba en dicha época y situación. ¿Sí? Así las cosas, Sartre presenta una filosofía existencialista irreverente y crítica de la moral judeocristiana imperante en el mundo occidental, la cual históricamente ha permeado la conciencia del yo, las relaciones sociales entre individuos y la actuación del Estado y sus instituciones, convirtiéndose en la manera válida, hegemónica para ser y actuar en el mundo y ante las posibilidades del mismo. De esta manera, el existencialismo ateo se configura y afirma como una corriente y doctrina filosófica política que centra su análisis en varios aspectos que constituyen y dan sentido a la existencia del hombre. Estos son la libertad, la subjetividad humana, la invención y la construcción constante de lo que el hombre hace de sí y de lo que el hombre quiere hacer de sí, teniendo como propósito cuestionar, debilitar y transformar la idea de realización personal del hombre sujeto a un ser superior que determina su porvenir, sus deseos y su vida misma. Lo anterior permite comprender que la máxima ética anunciada por el filósofo francés en su obra literaria El existencialismo es un humanismo es que la existencia precede a la esencia, lo que significa que el hombre, siendo nada, surge y existe en la medida en que actúa y se construye como individuo de acuerdo a la circunstancia en la que se encuentra situado y a la que se lanza, viéndola como la posibilidad de perseguir un porvenir construido bajo la condición humana. Es decir, dándole a la acción su más ferviente expresión de existir. En palabras de Sartre, el hombre será ante todo lo que se haya proyectado ser. En esta misma línea se identifica la apremiante responsabilidad moral que el hombre tiene consigo mismo y su existencia, en cuanto a que afirma Sartre que el hombre es responsable de lo que es. Asimismo, al tiempo que el hombre elige ser y elige actuar, consecuente con su proyecto de existir, elige también legitimar y pensar en que los demás miembros de la especie humana tienen la misma posibilidad de libertad y responsabilidad, generando un compromiso angustioso por la otredad y con la otredad, un compromiso social y moral a la vez con la realización de la existencia del otro. Igualmente, es importante mencionar que la angustia está implicada en cualquier decisión. Sin embargo, lo que la hace vital es la condición misma de su acción, puesto que el ser humano está arrojado en una realidad volátil. Por ende, lo que se busca es tomar una decisión más que correcta, sea auténtica, libre, alejada del determinismo, sensata y coherente con la esencia misma inherente al individuo, la cual es la libertad. Por otra parte, una idea fundamental de la filosofía existencialista de Sartre se encuentra inmersa en la siguiente cita:
Si Dios no existiera, todo estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe y en consecuencia el hombre está abandonado porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. De esta manera se hace evidente que la existencia del hombre se enmarca en hacer uso sin obstáculo alguno de su facultad inherente de elegir. No sirven excusas o justificaciones para limitar, condicionar, determinar y establecer el actuar del ser humano. En palabras de Sartre, estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré al decir que el hombre está condenado a ser libre. En definitiva, esto quiere decir que su existencia lo condena a decidir, a tomar partida de algo o sobre algo, ya sea de una situación o experiencia, y asimismo lo condena a ser responsable de sí, arrojado a una realidad indeterminada, a ser responsable ante el mundo y con los otros. Por lo tanto, sin excusas y solo, sin Dios, la otra cara de la condena que debe asumir el hombre es la de inventar, construir y crear sus propios valores, signos y su moralidad, y fiarse del sentimiento que lo empuje y conduzca a actuar, reafirmando su existencia y a elegir ante una encrucijada concreta. En ese sentido, el hombre estaría asumiendo y ratificando su soledad moral y por fin estaría haciendo efectiva y real su libertad. Por otro lado, de acuerdo con el filósofo parisino, el desamparo es otro sentimiento implicado en la acción del ser humano, el cual permite en primer lugar que el ser humano sea capaz de reconocer el cúmulo de posibilidades que tiene ante sí a la hora de actuar. En segundo lugar, exige que el hombre se encuentre en una situación de desesperanza, puesto que al no tener a qué aferrarse, tampoco puede fundamentar su existencia en la bondad o maldad humana. Es decir, promueve que el hombre no espere más allá de lo que ve y de lo que podría proporcionar otro semejante a este, pues se sabe que el hombre solo se tiene a él mismo y su facultad de decidir libremente su mañana, su instante y su porvenir, definiendo su existencia en cada momento. Seguido a esto, Sartre afirma que no es necesario tener esperanzas para actuar. Hasta este punto, se puede resumir que la propuesta ética de Jean-Paul Sartre, centrada en el existencialismo escéptico, reclama y vislumbra un hombre dueño de su realidad, que actúa y que se hace a sí mismo, que busca definir su existencia mediante el conjunto de sus actos, puesto que su rumbo y su destino están en él mismo, contrario al quietismo y al determinismo religioso. Así las cosas, el existencialismo de Sartre se configura y consolida como una moral de acción y de compromiso. Ahora bien, durante el abordaje del texto, el autor hace énfasis en el concepto y en la figura del cobarde. Es así como el cobarde, en palabras de Sartre, es aquel que no actúa en pro de construirse, no se realiza como individuo libre, sino que se conforma con lo que ya está dado y predeterminado para su porvenir. Es decir, que se vuelve negligente consigo mismo a la hora de asumir su responsabilidad moral y social en el mundo mediante el conjunto de sus acciones. No sale de su zona de confort, se resigna, no toma ni aprovecha la posibilidad siempre latente de no ser más cobarde. Dicho de otro modo, el cobarde desprecia la acción que precede la esencia del hombre. Otro aspecto importante que define la existencia del hombre relacionado con la acción es el reconocimiento que el otro hace de mi existir, de mi conjunto de acciones que me definen y me presentan ante él. Por lo tanto, es indispensable el conocimiento del otro para descubrirnos a nosotros mismos. Esta situación en la que interactúa y se reconoce el yo con los otros se conoce como intersubjetividad. Son instantes en donde se define y se decide lo que somos y lo que son los otros en nuestra construcción moral de la acción. En consecuencia, según Sartre, todo proyecto subjetivo puede ser reconocido y comprendido por la otredad, así sea otro muy diferente o ajeno. Esto lo ha afirmado el autor en la medida en que hay una universalidad humana,
no dada, sino en constante movimiento que permite comprender el proyecto individual de cada ser humano, debido a la condición de humanidad inmersa en el compromiso de libertad, por el cual cada hombre se realiza al elegir su esencia y por ende su existencia, es decir, realizar cierto tipo de humanidad. De esta forma, elegir cobra un gran sentido para la existencia, pues el ser humano siempre está obligado a ejecutar su responsabilidad de elección ante una situación o asunto, comprometiéndose con toda la humanidad. Es en ese sentido donde dicha capacidad de elección libre y el uso necesario de ella por parte de un individuo conlleva a que el ser humano sea un ente creador de su moral en una situación concreta y frente a los otros. La libertad se concibe como otro concepto, por otra parte la libertad se concibe como otro concepto primordial para la filosofía existencialista, dado que Sartre precisa que el fundamento de todos los valores creados por el ser humano debe perseguir el objetivo de la libertad en todas las circunstancias diversas que acontezcan ante él, puesto que es dicha voluntad y noción la que proporciona un sentido compartido por el ser en sí y por el ser de otros como finalidad de dicha acción. En otras palabras, se puede entender la libertad como autenticidad, como una acción moral inventada y situada que provee de sentido y vida al hombre, sin embargo, del sentido que cada hombre elija. Finalmente, llegando a los últimos apartados del texto, Sartre puntualiza la distinción entre dos conceptos del término al que él se refiere como humanismo. Por un lado, alude a una teoría clásica que toma al hombre como fin y como valor superior. Dicho concepto de humanismo se opone al humanismo existencialista, puesto que éste no considera al hombre como un fin ya consumado, sino como un ente que está continuamente proyectándose, realizándose, existiendo, presente siempre en el universo humano como parte auténtica de su existir. Para terminar, se puede añadir que Sartre afirma que el existencialismo no busca eliminar la figura de Dios, sino que es un esfuerzo arduo por argumentar que el hombre necesita encontrarse a sí mismo y salvarse a sí mismo fuera de dicha noción cristiana. Además, pretende demostrar mediante este discurso crítico una posición atea coherente en la medida en que impulsa al hombre a una moral de acción libre y liberadora de su noción histórica de naturaleza, lo que significa que es necesario que se haga responsable de su existencia mediante la acción ética y política. Ahora bien, decidí abordar el paro nacional como un reclamo existencialista, obviamente analizándolo y relacionándolo con el texto. Entonces, a continuación leeré como la situación y la relación que se hizo con el texto, los postulados de Sartre y nuestra actualidad política colombiana. Entonces, el título es El paro nacional, un reclamo existencialista. Luego de una lectura crítica por la cual se transita en los postulados existencialistas enunciados por Sartre, considero fundamental lograr emparentar la coyuntura política nacional convulsionada, consciente y sin precedentes que reclama por una realidad diferente. Esta reflexión gira en torno a la etnicidad colombiana y de igual forma a los fenómenos sociales que acontecen hoy en Colombia. Sabemos que la idea general del filósofo estudiado parte de la premisa la existencia precede la esencia, la cual anula la posibilidad de que exista una naturaleza humana y el dominio de un Dios creador e influyente sobre el hombre. Es en este sentido donde la filosofía existencialista se convierte en una herramienta relevante para comprender y analizar el contexto sociopolítico colombiano. Para iniciar, se hace necesario retroceder en las raíces de nuestro proceso de independencia, el cual estuvo marcado por la imposición de valores, costumbres y creencias religiosas que hasta hoy se mantienen y logran justificar las acciones tanto individuales como estatales
propiciando un escenario ético y político conservador y moralista, que busca desesperadamente homogeneizar la sociedad civil y camuflar las diferencias de pensamiento y de acción mediante trucos discursivos e hipócritas para mantener en el poder dicha moral cristiana, consolidando un status quo. Una eticidad del cobarde en términos de Sartre y una moral de esclavos en palabras de Nietzsche. Es importante reconocer que desde la época de la colonización europea sobre el territorio americano y durante el proceso de nuestra independencia nacional ha sido evidente las diversas repercusiones que ha dejado tal imposición de valores judeocristianos en el sujeto, puesto que históricamente éste ha guiado su acción refugiándose en el determinismo divino y en una herencia natural y a su vez en los prototipos de ser humano. En esta medida, lo anterior se fundamenta en la interrelación entre el Estado y la Iglesia, que llegó hasta tal punto que ésta legitimó la conquista de un nuevo mundo por medio del poder divino para donar las tierras descubiertas y evangelizar bajo la fe cristiana a los aborígenes considerados inferiores por sus condiciones sociales, religiosas, culturales y económicas. Lo anterior nos lleva a inferir que la religión, en este caso la católica predominante, funciona no solo como un modo de respuesta hacia fenómenos culturales que suceden en nuestro medio, sino como forma también de cohesión social y política de un Estado, la cual le otorga la legitimidad para actuar muchas veces de manera despótica con el objeto de establecer y mantener la unidad nacional. Desde la perspectiva de Sartre, se pretende atacar directamente la moral colombiana, sedimentada en la moral conservadora cristiana y o kantiana, señalando que dicha eticidad fomenta en el hombre un existir pasivo, cobarde, resignado, la cual alude a que no hay que luchar contra los poderes establecidos, no hay que luchar contra la fuerza, no hay que elevarse por encima de la propia condición y demás, en palabras de Sartre. Por lo tanto, a partir de dicha noción se empieza a formar una lectura y una percepción ciudadana dual, lo bueno y lo malo, el bien y el mal, que minimiza y condena la movilización social y la protesta social que llevan a cabo los sectores y grupos poblacionales afectados por las distintas desigualdades estructurales que acontecen hoy y desde antes en nuestro país. Por otro lado, respecto al sujeto individual y su accionar, también dicha noción doble moralista colombiana establece como prototipo de ser un ser humano que no se arroja a vivir, ni a conocer ni a decidir sobre su realidad. En otras palabras, que no asume responsabilidades ni compromisos consigo mismo, con la otredad ni con su entorno. Un ser que no se construye a través del conjunto de sus acciones, sino por la obediencia a un mandato divino. En el territorio colombiano sabemos que convergen diferentes creencias religiosas y moralidades. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos profesa alguna religión. Estamos hablando más o menos del 92.6%. El 83.5% se identifica con alguna denominación cristiana, siendo los católicos el grupo más numeroso, seguido por los evangélicos y los protestantes, mientras que el 0,9% se consideran ateos. Estas cifras y esta información es tomada del Observatorio de la Democracia de un informe del 2017. De esta forma se evidencia que Colombia tiene un gran porcentaje de creyentes católico-cristianos, lo cual desde una visión existencialista acarrea grandes dificultades y problemáticas que serán abordadas a continuación y que nos van a permitir comprender y analizar el escenario político tan álgido por el que atravesamos actualmente. Estudiando el texto de Sartre, el existencialismo es un humanismo, y ahondando en los principales postulados del autor, si partimos de que Dios no existe, se elimina y menoscaba todo ideal de hombre y del deber ser de las cosas y de las acciones humanas,
desde un imaginario trascendental, puesto que es el hombre quien surge, quien existe, que se hace a sí mismo primeramente a partir de sus actos y en este orden de ideas va construyendo su existencia y su realidad. De esta manera encontramos entonces un abandono o un arrojo del hombre en una realidad en la que el hombre es artesano del hombre. El hombre se construye su porvenir diariamente, sin la ilusión de seguir una naturaleza humana ni una divinidad, sino más específicamente, en palabras de Sartre, desde una condición humana. La visión ética que plantea el existencialismo se centra en poner a todo hombre en posesión de su libertad y de otorgarle solo a él la responsabilidad de su existencia. Así las cosas, podemos relacionar y emparentar estos postulados existencialistas con las marchas y el derecho a la protesta que gran parte de los jóvenes colombianos llevan a cabo como un ente que busca liberarse de la tradicional cobardía en la que tanto la religión como el Estado, las políticas gubernamentales de corte neoliberal y el sistema capitalista lo han tenido sumergido. Pues se entiende esto bajo el marco de que este grupo poblacional que vemos hoy en las calles, tanto en las principales capitales del país como en algunas periferias y latitudes alejadas del centro de poder, llevan a cabo potentes jornadas de movilización reclamando y exigiendo la efectividad de sus derechos constitucionales y garantías para tener una vida digna, teniendo como finalidad asumir su papel político en esta realidad, incidir y hacerse cargo de la transformación de la misma. Cabe mencionar que las razones de la movilización social que se presenta por estos días en Colombia son de carácter estructural, donde la desesperanza que los jóvenes expresan hacia el papel y la gestión del gobierno actual y las instituciones, la situación de desempleo, la corrupción, la falta de respuestas en la mayoría de casos de asesinatos a líderes sociales y la represión policial a los manifestantes han sido las motivaciones que han llevado a que los jóvenes arrojados en dicho sentimiento de desamparo e inconformidad hayan propiciado que los jóvenes sientan la necesidad de actuar y de adueñarse de su realidad. En esta misma línea, la influencia de la moral tradicional en el aparato estatal configura un establecimiento paternal y trascendental en términos de una entidad divina, incurriendo en asumir el rol de Dios, siguiendo a Sartre y la visión de hombre que propone, con capacidad de elección y de construcción desde su intersubjetividad, encontramos que los jóvenes representan ese hombre angustiado y responsable de sí y de su porvenir, que evidencia su actuar en la protesta social. De esta manera asociamos que, en la medida en que los jóvenes ya no conciben ni aceptan que el Estado, en la figura de Dios, sea quien determine y limite al hombre en su accionar, es decir, en su existencia, a través del paro nacional se puede identificar el compromiso que adquieren y transmiten los jóvenes, no desde la subjetividad individual, sino desde la responsabilidad de su acción, que su acción implica tanto para él como para la otredad. Lo anterior hace referencia a que en dicha movilización interactúan y se reconocen diversos proyectos de existencia, que a pesar de construirse desde subjetividades diferentes, comparten la misma elección de libertad y de construcción del ser. Es así como indígenas, mujeres, afrocolombianos, campesinos y demás grupos sociales y colectivos en el interior de la protesta social se visibilizan las demandas sociales de cada uno de ellos, generando una construcción intersubjetiva constante e inacabada de nuestra etnicidad colombiana. A diferencia de generaciones anteriores, de quienes gran parte de dicha población han seguido y legitimado y lo siguen haciendo una ética establecida, sin darse a la tarea de cuestionar dichos valores morales impuestos, gestaron un individuo apaciguado y sin responsabilidad por la realidad.
imposibilitando una reflexión propia de la construcción de hombre y de la etnicidad colombiana. A diferencia de esto, surge una nueva generación con edades que oscilan entre 20, 35 años y demás, quienes se lanzan y apersonan de la alarmante y desigual situación política, social y económica que se presenta hoy en este país. Es así como esta juventud ha venido mostrando un interés y un despertar angustioso y político por las problemáticas que afronta el país. Busca comprender y asumir que en sus manos está la posibilidad de construir un mejor país. En su accionar está la posibilidad de depurar esa etnicidad colombiana que hasta el momento prevalece, una etnicidad trascendental construida bajo la idea del aguante, de no poder hacer nada, bajo la idea de que entre más se sufra, se es más bueno, más puro, más resignado. Una etnicidad basada en el mínimo esfuerzo, en el dinero fácil, en la indiferencia, en el privilegio de clase, de raza y de género, en el clientelismo, en la impunidad, injusticia y en la inequidad. Por lo tanto, considero que la movilización social alcanzada por estos días con convocatorias masivas de jóvenes y de diferentes sectores de la población está logrando dejar un precedente y un reclamo existencialista de fondo muy sentido, puesto que desde los postulados de Sartre, el joven comprende que las estructuras hegemónicas que han guiado al país, la iglesia, tanto la iglesia como esa cultura elitista, que han determinado su existencia, además parten de que existen otras subjetividades que deben ser escuchadas y que de ser escuchadas y reconocidas crean la posibilidad de otras condiciones de hombre y por tanto otras condiciones de país. Los jóvenes, el paro nacional representa ese reclamo existencialista, lo cual también se configura como un reclamo por rescatar lo colectivo, por la dignidad humana arrebatada por esa lógica y esa narrativa individualista e indiferente, notable en expresiones como sálvese quien pueda y como pueda, trabajen vagos, todos los que van al paro son vándalos, yo no paro, yo produzco, entre otras más, ¿sí? En otras palabras, lo que los jóvenes buscan es recuperar su derecho a soñar con un futuro mejor y a construirlo. Asimismo, en palabras de Sartre, lo que los jóvenes buscan es inventarse, construir su propio proyecto de sí, y en la medida en que lo hacen y se realizan como sujeto, se entreteje el compromiso por la otredad. A su vez buscan ser los creadores de su destino, escribiendo otra historia de humanidad y de etnicidad colombiana, formando su propia imagen de hombre y de realidad donde todos convivan con sus proyectos y hayan oportunidades reales para todos. Por ende, asumir su realidad de joven y de actor político posibilita una lucha entre una etnicidad construida por la cultura hegemónica y la posibilidad de construir otra etnicidad donde el ciudadano asuma una responsabilidad por su realidad. Además, una etnicidad empática, con realidades ajenas a las propias que se centran en dejar de poner en manos de otros la realidad propia, la realidad nuestra. Podemos denotar un estallido también desde múltiples escenarios, culturas urbanas, culturas afro, indígenas, campesinos y demás, que han comprendido que el asunto de la transformación social del país es una decisión del individuo por su realidad, materializada en la acción, materializada en su acción, materializada en lo que estamos viendo hoy en las calles. De esta forma se pasa de una etnicidad cobarde y mediocre a una posibilidad de construcción constante de una etnicidad colombiana desde la empatía y la acción. Es decir, el hombre es el proyecto que se hace él de sí mismo con el que compromete a la humanidad. Por otra parte, es primordial decir que el existencialismo dispone a la gente de que solo se cuenta con la realidad, los sueños, las esperas, las esperanzas
permiten solamente definir a un hombre como sueño desilusionado, como esperanza abordada, como esperanza inútiles. Es decir, esto lo define negativamente y no positivamente. Por años la ética cristiana posibilitó que sus creyentes dejaran a suerte de pocos su realidad y su estar en ella, dejando de lado esa naturaleza humana. Se despoja al hombre de todo imaginario sagrado. Si dejamos de lado esa naturaleza humana, se despoja al hombre de todo imaginario sagrado que pueda dar solución a su realidad, y por el contrario lo enfrenta con una realidad angustiante, puesto que solo existe nuestra acción y depende únicamente de lo que de ella acontezca. Se entiende que no hay nada puesto sagradamente que nos abrigue, solo existe esta realidad y no hay otros escenarios prometidos. Esto nos lleva a actuar, nos empuja a poner por obra nuestra condena inherente de elegir y nos lanza a nuestra realidad. Solo somos realidad. Finalmente, esta visión ética que solo da relevancia a la realidad y el postulado que señala la posibilidad de construirnos como hombres entre hombres, en palabras de Sartre, plantea una dureza optimista. Quita toda excusa de mi accionar por una herencia, de un actuar por un medio o por una sociedad o por esa famosa frase así soy y así somos los colombianos y así nos hicieron a los colombianos. Por el contrario, da un golpe de realidad y de responsabilidad frente a la acción. Siguiendo lo anterior y centrándome en el panorama político actual, encontramos varias acciones. Por un lado, una cobarde e indiferente que, en palabras de Sartre, enmascaran y esconden la angustia, y por otro lado, la acción de las figuras que gobiernan y que intentan que su ética y sus intereses no sean franqueados ni debatidos, desconociendo la otredad. Y por último, las acciones de los sujetos que protestan haciendo apertura y reconocimiento de otras realidades silenciadas por años en este país. Entre tanto, todas siguen siendo acciones que logran incidir y configurar la etnicidad colombiana. En últimas, se evidencia que hoy en las calles se encuentran diferentes actores políticos sin ninguna etiqueta, que son movidos únicamente a la acción con el propósito de que el hombre se construya y reconstruir su realidad directa. Para concluir, examinando los postulados de Sartre, se entiende como una necesidad que el hombre, contrario a una naturaleza humana, se encuentre de frente con la condición humana. De lo anterior surge la posibilidad de existir con proyectos éticos diversos y en ese punto se encuentra la encrucijada política actual. Por un lado, el proyecto ético del Estado colombiano que niega a los sectores más pobres como otredad e intenta establecer y acomodar a una ética individual y mediocre. Pero por otro lado, una sociedad colombiana cansada, agobiada, angustiada, que intenta ampliar y franquear los límites de ese proyecto cerrado y elitista. Por consiguiente, con el paro nacional se intentan varias cosas. En primer lugar, dar visibilidad a las desigualdades estructurales que más afectan a los jóvenes y a los sectores que han sido históricamente marginados en este país, buscando ser escuchados, concertar y derribar legítimamente mediante la protesta la etnicidad elitista, negligente y corrupta establecida desde el poder estatal. Y en segundo lugar, se pretende proponer una etnicidad más humana, empática, inclusiva, democrática, que rompa con estas figuras y permita el diálogo entre los agentes involucrados. Finalmente, en esta última etnicidad se ha venido construyendo y forjando desde el 21N, cuando gran parte de la población colombiana y de los sectores menos favorecidos salieron a movilizarse manifestando el descontento social que hoy en día se repite hacia la gestión y las medidas propuestas por el gobierno Duque en el periodo que lleva electo. Lo cual, evocando temas como la reducción del salario de los jóvenes, la reforma pensional, la reforma tributaria, el incumplimiento de los acuerdos de paz y el aumento en el número de asesinatos a líderes sociales. Todo esto
empuja, arroja, produce en estas generaciones, en estos sectores más afectados, la acción. Para terminar, pues deseo expresar mis afectos e inquietudes, bueno, más afectos que inquietudes, hacia el texto El existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre. Inicialmente elegí este filósofo debido a la cercanía que he tenido con temas de género desde la mirada de Simone de Beauvoir y su libro El segundo sexo, en el cual expone diferentes tesis existencialistas, humanistas y políticas respecto al cuerpo femenino, a la construcción de lo femenino, al sujeto de mujer como lo otro, donde surge la idea androcéntrica del opuesto a ser varón. La mujer se hace lo opuesto a ser varón. Bueno, es de esta forma que me encuentro con Sartre y sus postulados existencialistas muy interesantes. Quiero manifestar que es un texto que me atrapó desde la primera página, donde defiende el existencialismo de los ataques mal ensañados de otras doctrinas filosóficas, religiosas, universales. Seguido a esto encuentro con mucha admiración la manera como el autor desarrolla, presenta y argumenta la idea de pensar en el hombre como un proyecto que se construye a partir del conjunto de sus acciones, que lleva a cabo ante una situación, contexto y demás, lo cual forma en él una responsabilidad de sí mismo y de los otros. Considero muy interesantes los conceptos propuestos por Sartre para identificar los sentimientos que influyen en el actuar del hombre existencialista, por ejemplo, la angustia, el desamparo y la cobardía. Del mismo modo, es un texto que me llevó a reflexionar de las cosas y decisiones más esenciales que hasta el día de hoy he tomado en mi vida y encontré buenos resultados en esta retrospección. Comparto con el autor la afirmación final que él emite en el texto cuando dice que en el existencialismo es necesario que el hombre se encuentre a sí mismo y se convenza de que nada puede salvarlo de sí mismo, que está condenado a elegir, que está condenado a ser libre, que está condenado a tomar partida de una situación, a tener una postura, a hacerse responsable de sí y de lo otro y de su entorno. Además agrega que en este sentido el existencialismo es un optimismo, de acuerdo, una doctrina de la acción. Lo anterior no es más que un llamado. Considero que el texto y que Sartre lo que nos propone o lo que nos muestra con el texto no es más que un llamado a que el hombre se realice, se libere de condicionantes externos y exista a partir de sus acciones más genuinas. Muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias, compañeros, espero que les guste. Un abrazo, un saludo, muchas gracias y nos vemos en clase.